supera las expectativas. Hay 10 debilidades contra las que la mayoría de nosotros debemos protegernos. Una de ellas es el hábito de tratar de cosechar sin haber sembrado, y las otras se manifiestan en la práctica de crear coartadas para cubrir cada error cometido. Puedes hacerlo si crees en el poder que tienes. Puede parecer una desviación del tema de esta lección comenzarla con una discusión sobre el amor, pero si te reservas tu opinión hasta que hayas completado la lección, puedes estar de acuerdo en que el tema del amor no podría haberse omitido sin perjudicar el valor de la lección. La palabra amor se utiliza aquí en un sentido global. Hay muchos objetos, motivos y personas que despiertan nuestra naturaleza amorosa. Hay trabajos que no nos gustan, otros que no nos gustan moderadamente, y, bajo ciertas condiciones, puede haber trabajos que realmente amamos. Los grandes artistas suelen amar su trabajo. Al jornalero, en cambio, no solo no le gusta su trabajo, sino que puede llegar a odiarlo. El trabajo que se hace por el mero hecho de ganarse la vida rara vez gusta e incluso se odia. Cuando un hombre realiza un trabajo que le gusta, puede trabajar durante un periodo increíblemente largo sin fatigarse. El trabajo que no le gusta o que odia le produce fatiga en el corto plazo. El aguante de un hombre, por lo tanto, depende en gran medida de hasta qué punto le gusta, le disgusta o ama lo que está haciendo. Aquí estamos sentando las bases para la declaración de una de las leyes más importantes de esta filosofía, que dice: un hombre es más eficiente y tendrá éxito más rápida y fácilmente cuando se dedica a un trabajo que ama, o a un trabajo que realiza en nombre de alguna persona que ama. Siempre que el elemento del amor entra en cualquier tarea que uno realiza, la calidad del trabajo mejora de inmediato y la cantidad aumenta, pues no está el obstáculo que la fatiga generaría. Hace algunos años, un grupo de socialistas, o tal vez se llamaban a sí mismos cooperadores, organizaron una colonia en Luisiana. Compraron varios cientos de hectáreas de tierra agrícola y comenzaron a elaborar un ideal que creían les daría mayor felicidad en la vida y menos preocupaciones, a través de un sistema que proporcionara a cada persona el trabajo que más le gustara. Su idea era no pagar salarios a nadie. Cada uno hacía el trabajo que más le gustaba o para el que estaba mejor equipado, y el producto de su trabajo, combinado, pasaba a ser prioridad de todos. Tenían su propia lechería, su propia fábrica de ladrillos, su propio ganado, aves de corral, etc. Tenían sus propias escuelas y una imprenta en la que publicaban un periódico. Un caballero sueco de Minnesota se unió a la colonia y a petición suya fue puesto a trabajar en la imprenta. Muy pronto se quejó de que no le gustaba el trabajo, así que lo pusieron a trabajar en la granja, manejando un tractor. 2 días fue todo lo que pudo soportar, así que volvió a solicitar un traslado y fue asignado a la lechería. Como no se llevaba bien con las vacas, lo cambiaron de nuevo a la lavandería, donde solo duró un día. Probó uno a uno todos los trabajos de la fábrica, pero ninguno le gustó. Parecía que no encajaba en la idea de la vida de la cooperativa, y estaba a punto de retirarse cuando a alguien se le ocurrió un trabajo que aún no había probado: la fábrica de ladrillos. Así que le dieron una carretilla y le pusieron a trabajar sacando ladrillos de los hornos y aplicándolos en el patio. Pasó una semana y no se registró ninguna queja.
Cuando le preguntaron si le gustaba su trabajo, respondió: «Este es el trabajo que me gusta». Imagínate que alguien prefiere el trabajo de cargar ladrillos. Sin embargo, ese trabajo se ajustaba a la naturaleza del sueco. No estaba supervisado, ni significaba presión u obligación tediosa alguna, pues era justo lo que quería. Permaneció en el trabajo hasta que todos los ladrillos fueron sacados y apilados, y luego se retiró de la colonia porque no había más trabajo de ladrillos que hacer. El trabajo tranquilo se acabó, así que me vuelvo a Minnesota. Y se fue. Cuando un hombre se dedica a un trabajo que le gusta, no le resulta difícil hacer más y mejor trabajo que el que le pagan. Y por esta misma razón, todo hombre debe hacer todo lo posible para encontrar el tipo de trabajo que más le gusta. Tengo la autoridad suficiente para ofrecer este consejo a los estudiantes de esta filosofía por la razón de que yo mismo lo he seguido, sin razón para arrepentirme de haberlo hecho. Este me parece ser un lugar apropiado para inyectar un poco de historia personal, tanto del autor como de la filosofía de la ley del éxito, cuyo propósito es mostrar que el trabajo realizado con amor en sí mismo tendrá su recompensa y no será en vano. Toda esta lección está dedicada a ofrecer pruebas de que vale la pena prestar más y mejor servicio del que se paga. ¿Qué esfuerzo inútil sería si el autor no hubiera practicado él mismo esta regla el tiempo suficiente para poder decir cómo funciona? Durante más de un cuarto de siglo, me he dedicado a la labor con amor, a partir de la cual se ha desarrollado esta filosofía. Y soy perfectamente sincero cuando digo que he sido ampliamente pagado por mi labor, por el placer que he tenido a medida que avanzaba. Mi trabajo en esta filosofía me obligó, hace muchos años, a elegir entre los beneficios monetarios inmediatos que podría haber disfrutado si me dedicaba a actividades puramente comerciales, y la remuneración que llega en años posteriores, que puede estar representada por otras formas de pago que solo pueden medirse en términos de conocimiento acumulado, que le permite a uno disfrutar con mayor intensidad del mundo que le rodea. El hombre que se dedica al trabajo que más le gusta no siempre cuenta con el apoyo de nuestros seres queridos. Combatir las sugerencias negativas de amigos y familiares ha requerido un gran desgaste de mis energías. Durante los años que he estado dedicado al trabajo de investigación con el fin de reunir, organizar, clasificar y probar este material que presento. Estas referencias personales se hacen con el único propósito de mostrar a los estudiantes de esta filosofía que rara vez o nunca se puede esperar dedicarse al trabajo que más se ama sin encontrar obstáculos de cualquier naturaleza. Por lo general, el principal obstáculo para dedicarse al trabajo que más nos gusta es que al principio no sea el que más ganancias nos proporcione. Para compensar esta desventaja, sin embargo, el que se dedica a la clase de trabajo que ama es generalmente recompensado con dos beneficios muy decididos. En primer lugar, la felicidad, la mayor de todas las recompensas, que no tiene precio. Y en segundo lugar, la recompensa monetaria. Cuando se promedia a lo largo de una vida de esfuerzo, es generalmente mucho mayor, por la razón de que el trabajo que se realiza con amor es mayor en cantidad y más fino en calidad que el que se realiza únicamente por compensación económica. La oposición más desastrosa a la elección de mi trabajo vino de mi esposa. Tal vez esto explique por qué me he referido con frecuencia en muchas lecciones de este curso al hecho de que la esposa de un hombre puede construirlo o destruirlo, según el grado de cooperación y estímulo que le brinda en relación con su trabajo elegido.
La idea de mi esposa era que yo aceptara un puesto asalariado que me asegurara un ingreso mensual regular, ya que había demostrado, por los pocos puestos asalariados que había ocupado, que tenía una capacidad comercial que me permitiría obtener un ingreso entre $6,000 y $10,000 al año, sin grandes esfuerzos por mi parte. Comprendí el punto de vista de mi esposa y lo compartí, porque teníamos hijos menores que necesitaban ropa y educación, y un salario regular, aunque no fuera grande, parecía ser una necesidad. Sin embargo, a pesar de este argumento lógico, decidí ignorar el consejo de mi mujer. Vinieron pues en su auxilio las fuerzas combinadas de su familia y la mía, y colectivamente me ordenaron enderezar el rumbo y restablecerlo sobre una base salarial. Estudiar a otras personas podría estar bien para un hombre que tuviera tiempo para dedicarse a esta labor poco provechosa. Razonaron, pero para un joven cansado con una familia, esto no parecía lo más adecuado. Pero me mantuve firme. Había tomado mi decisión y estaba decidido a mantenerla. La oposición no cedió a mi punto de vista, pero poco a poco, por supuesto, se desvaneció. Mientras tanto, el conocimiento de que mi elección había ocasionado al menos una dificultad temporal a mi familia, combinado con el pensamiento de que mis amigos y parientes más queridos no estaban en armonía conmigo, aumentó enormemente mis esfuerzos. Afortunadamente, no todos mis amigos creyeron que mi elección era imprudente. Hubo algunos amigos que no solo creyeron que estaba en el camino que me llevaría a la cima de la montaña de los logros útiles, sino que, además de creer en mis planes, se esforzaron por animarme a no dejarme vencer ni por la adversidad ni por la oposición de mis familiares. De este pequeño grupo de fieles que me dieron aliento en un momento en que era muy necesario, tal vez un hombre debe tener el crédito más completo, y este hombre es Edwin C. Barnes, un socio de negocios de Thomas A. Edison. El señor Barnes se interesó por el trabajo que yo había elegido hace casi 20 años, y le debo decir aquí que si no hubiera sido por su fe inquebrantable en la solidez de la filosofía de la ley del éxito, habría cedido a la persuasión de mis amigos. Esto me habría ahorrado muchas penas y una cantidad casi interminable de críticas, pero habría echado por tierra las esperanzas de toda una vida, y al final habría perdido también alcanzar la felicidad, pues he sido extremadamente feliz en mi trabajo, incluso durante los periodos en que la remuneración que me proporcionaba no podía medirse más que por una montaña de deudas que no podía pagar por el momento. Tal vez esto pueda explicar en cierta medida por qué el tema de la esclavitud por deudas es tan extensamente enfatizado en la lección 4 sobre el hábito del ahorro. Edwin Barnes no solo creía en la solidez de la filosofía de la ley del éxito, sino que su propio éxito financiero había demostrado que tenía derecho a hablar con autoridad sobre el tema de las leyes a través de las cuales se puede alcanzar el éxito. Comencé mi trabajo de investigación con la convicción de que el éxito podía ser alcanzado por cualquier persona con un verdadero deseo de triunfar, siguiendo ciertas reglas de procedimiento, desconocidas en ese momento para mí. Me propuse descubrir cuáles eran esas reglas y cómo podían aplicarse. El señor Barnes estaba de acuerdo conmigo. Además, él sabía que los asombrosos logros de su socio comercial, el señor Edison, se produjeron gracias a la aplicación de algunos de los principios que más tarde fueron probados, incluidos como parte de esta filosofía. Él creyó identificar que la acumulación de dinero, el disfrute de la paz mental y la búsqueda de la felicidad podían producirse mediante la aplicación de unas leyes que nunca varían y que cualquiera puede dominar.
Esa era también mi creencia, la cual se había transformado ahora en una realidad no solo demostrable, sino también probada. Por favor, tengan en cuenta que, durante todos estos años de investigación, no solo estaba aplicando la ley de la que trata esta lección, hacer más de lo que te pagan, sino que iba mucho más allá, haciendo un trabajo por el que, en el momento en que lo hacía, no esperaba recibir ni la más mínima retribución monetaria. Así, tras años de caos, adversidad y oposición, esta filosofía fue finalmente completada y vertida en manuscritos, lista para su publicación, pero, durante mucho tiempo, no pasó nada. Estaba en mi refugio, recuperando fuerzas, por así decirlo, antes de dar el siguiente paso: poner la filosofía de la ley del éxito en manos de personas con facultad de recibirla conscientemente. Dios se mueve de una manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Durante mucho tiempo pensé que estas palabras carecían de sentido, pero al experimentarlas en la realidad, he modificado esa creencia. Me invitaron a pronunciar un discurso en Canton, Ohio. Mi llegada había sido bien recibida y había razones para esperar que tuviera una gran audiencia. Pero estuve equivocado, pues el conflicto que enfrentaba dos grandes grupos de hombres de negocios redujeron mi audiencia al afortunado número de 13. Siempre he creído que un hombre debe dar lo mejor de sí, independiente de cuánto reciba por sus servicios, o del número y la clase de personas a las que sirva. Desarrollé mi tema como si la sala estuviera llena. De alguna manera surgió en mí una especie de sensación de resentimiento por la forma en que la rueda del destino se había vuelto contra mí. Pero diré que, si alguna vez hice un discurso con la absoluta convicción en lo que decía, lo hice esa noche. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, pensé que había fracasado. No supe hasta el día siguiente que la noche anterior estaba haciendo historia, que estaba destinada a dar a la filosofía de la ley del éxito su primer impulso real. Uno de los hombres se sentó en mi audiencia, como uno de los 13. Fue el difunto señor Millet, que entonces era el editor del Canton Daily News. Cuando terminé de hablar, me escabullí por la puerta trasera y regresé a mi hotel, sin querer enfrentarme a ninguna de mis 13 víctimas en el camino. Al día siguiente, me invitaron al despacho del señor Millet. Como fue él quien tomó la iniciativa de invitarme a verle, dejé que se explayara en la mayor parte de la conversación. Empezó más o menos así. ¿Le importaría contarme toda la historia de su vida, desde los días de su infancia hasta el presente? Le dije que lo haría si podía soportar la carga de escuchar una narración tan larga. Dijo que podía, pero antes de comenzar, me advirtió que no omitiera el lado desfavorable. «Lo que deseo que hagas», dijo, «es que no tengas ningún reparo en mostrarme tu alma. No desde el lado más favorable, sino desde todos los lados». Durante 3 horas, hablé mientras Millet escuchaba. No omití nada. Le hablé de mis luchas, de mis errores, de mis impulsos, de ser deshonesto cuando las mareas de la fortuna se pusieron en mi contra con demasiada rapidez, y de la virtud de la justicia que me prevaleció al final en mí. Pero solo después de que mi conciencia y yo hubiéramos entablado un prolongado combate. Le conté cómo había concebido la idea de organizar la filosofía de la ley del éxito, cómo había ido recopilando los datos que había entrado en la filosofía, de las pruebas que había hecho y que dieron como resultado la eliminación de algunos de los datos y la retención de otras partes. Cuando terminé, Millet dijo: «Deseo hacerle una pregunta muy personal,
y espero que la responda con la misma franqueza con la que ha contado el resto de su historia. ¿Ha acumulado usted algún dinero gracias a sus esfuerzos? Y si no es así, ¿sabe usted por qué no lo ha hecho? No, respondí. No he acumulado nada más que experiencia y conocimientos y unas cuantas deudas. La verdad es que he estado tan ocupado todos estos años en tratar de eliminar parte de mi propia ignorancia para poder reunir y organizar inteligentemente los datos que he entrado en la filosofía de la ley del éxito, que no he tenido ni la oportunidad de volcar mis esfuerzos en ganar dinero. La mirada seria de Don Millet, para mi sorpresa, se suavizó en una sonrisa. Me puso la mano en el hombro y dijo: «Sabía la respuesta antes de que la expusieras, pero me preguntaba si la conocía. Probablemente sabes que no eres el único hombre que ha tenido que sacrificar una remuneración monetaria inmediata a fin de reunir conocimientos. Pues en verdad tu experiencia ha sido la de todos los filósofos desde la época de Sócrates hasta la presente». Esas palabras cayeron como una melodía dulce en mis oídos. Había hecho una de las confesiones más embarazosas de mi vida. Había desnudado mi alma, había admitido la derrota temporal en casi todas las encrucijadas por las que había pasado, y había rematado todo esto admitiendo que un exponente de la gran ley del éxito era un fracaso. Qué incongruente parecía. Me sentí humillado frente al par de ojos más escrutadores y el hombre más inquisitivo que jamás había conocido. Lo absurdo de todo aquello me sobrevino como un relámpago. La filosofía del éxito, creada y pronunciada por un hombre que era un fracaso. Este pensamiento me impactó tanto que lo expresé con palabras. «¿Qué?», exclamó Millet. «¿Un fracaso? ¿Sabes la diferencia entre el fracaso y la derrota temporal? No es un fracaso el hombre que crea una sola idea, y mucho menos toda una filosofía que sirva para suavizar las decepciones y minimizar las dificultades de las generaciones futuras». Me pregunté cuál era el objeto de esta entrevista. Lo primero que pensé fue que Millet quería algunos hechos para atacar, en su periódico, a la filosofía de la ley del éxito. Tal vez este pensamiento surgió de algunas de mis experiencias anteriores con hombres de prensa, algunos de los cuales habían sido crueles conmigo. Sin embargo, desde un principio me decidí a darle los hechos sin adornos ni mentiras. Antes de salir de la oficina de Millet, ya nos habíamos convertido en socios comerciales, con el trato de que él renunciara a su trabajo de editor del Canton Daily News y se haría cargo de la gestión de todos mis asuntos, tan pronto como esto pudiera arreglarse. Mientras tanto, empecé a escribir una serie de editoriales dominicales que se publicaban en el Canton Daily News, basados en la filosofía de la ley del éxito. Uno de estos editoriales, titulado Fracaso, que aparece en el reverso de una de las lecciones de este curso, llegó a oídos del juez Elbert Gary, que en ese momento era el presidente del Consejo de Administración de la United States Steel Corporation. Esto dio lugar a la apertura de la comunicación entre Millet y el juez, que a su vez condujo a la oferta de de comprar el curso para el uso de los empleados de la Steel Corporation. Las mareas de la fortuna se habían empezado a remontar a mi favor. Las semillas de servicio que había estado sembrando durante un largo periodo de años laboriosos, haciendo más de lo que se pagaba, por fin estaban empezando a germinar. A pesar del hecho de que mi socio fue asesinado antes de que nuestros planes se concretaran, y el juez Gary murió antes de que la filosofía de la ley del éxito pudiera ser reescrita para que se ajustara a sus requerimientos,
el discurso que brindé en aquella fatídica noche, cuando hablé a una audiencia de 13 personas en Canton, inició una cadena de eventos que ahora se mueven rápidamente sin esfuerzo de mi parte. No es un abuso de confianza enumerar aquí algunos de los acontecimientos que demuestran que ninguna labor que se haga con amor significará una pérdida total, y que aquellos que prestan mejor servicio por el que se les paga, tarde o temprano, reciben una recompensa más alta de lo que piensa que le corresponde. Tal vez no sea necesario, pero quiero explicar que mi único objetivo al relatar aquí la historia de cómo la filosofía de la ley del éxito ha obtenido el reconocimiento descrito es mostrar cómo la ley funciona en los asuntos prácticos de la vida. Hay más de una veintena de razones por las que deberías desarrollar el hábito de prestar más y mejor servicio del que te pagan, a pesar de que una gran mayoría de la gente no lo haría. Hay 2 razones, sin embargo, para prestar tal servicio, que trascienden en importancia todas las demás. Primero, al establecer una reputación de ser una persona que siempre presta mejor servicio del que se le paga, se beneficiará, ya que se hará una comparación con aquellos que realizan la misma labor, pero no con la misma vocación. Y el contraste será tan notorio que habrá una gran demanda para disputarse la calidad de tu servicio, sin importar cuál sea tu trabajo en la vida. Tanto si predicas sermones como si ejerces la abogacía, escribes libros, enseñas en la escuela o eres obrero, serás más valioso y podrás exigir una mayor remuneración en el momento en que obtengas el reconocimiento de ser una persona que hace más de lo que se le pide. Segundo, esta razón, que es básica y fundamental por naturaleza, puede describirse de esta manera. Supongamos que deseas desarrollar un brazo fuerte y que lo intentas hacer atándolo a ti con una cuerda, dejándolo así fuera de uso y dándole un largo descanso. ¿El desuso lo fortalecerá o le traería atrofia y debilidad, lo que finalmente te obligaría a extirpar el brazo? Sabes que si deseas un brazo fuerte, solo puedes desarrollarlo dándole el uso más duro. Mira el brazo de un herrero si quieres saber cómo se puede fortalecer un brazo. De la resistencia surge la fuerza. El roble más fuerte del bosque no es el que está protegido de la tormenta y escondido del sol, sino el que se encuentra al aire libre, donde se ve obligado a luchar por su existencia contra los vientos y las lluvias y el sol abrasador. Es una de las leyes invariables de la naturaleza, la que indica que la lucha y la resistencia desarrollan la fuerza. Y mi propósito es mostrarte cómo aprovechar esta ley y utilizarla de manera que te ayude en tu lucha por el éxito. Al prestar un servicio que excede la calidad respecto a lo que se te debería pagar, no solo ejerces tus cualidades para servir, desarrollando habilidades y destrezas extraordinarias, sino que construyes una reputación que es valiosa. Si adquieres el hábito de prestar este tipo de servicios, te volverás tan experto en tu trabajo que podrás obtener una mayor remuneración que los que no lo hacen. Con el tiempo, desarrollarás la fuerza suficiente para permitirte salir de cualquier situación indeseable en la vida, y nadie podrá o deseará detenerte. Si eres un empleado, puedes hacerte tan valioso a través de este hábito de hacer más de lo que se te pide, que prácticamente puedes fijar tu propio salario y ningún empleador sensato tratará de impedírtelo. Si su empleador es tan desubicado como para tratar de retenerte la compensación a la que tienes derecho, no será una desventaja que se alargue en el tiempo, porque otros empleadores descubrirán esta inusual cualidad y te ofrecerán empleo. Piensa en esto.
cuando el trabajo sea escaso y se produzcan recortes, ¿quién corre más riesgos de ser despedido? ¿El que hace más de lo que se le pide o el que solo entrega en su servicio el mínimo esfuerzo? Durante más de 25 años he estudiado cuidadosamente a los hombres con el objetivo de averiguar por qué algunos alcanzan un éxito notable, mientras que otros con igual capacidad no salen adelante. Y fue significativo que cada persona a la que se ha observado aplicando este principio de prestar un mejor servicio así no se le pague lo suficiente, ocupará una mejor posición y recibirá al final más paga que aquellos que ofrecían un servicio básico y una autoexigencia. En lo personal, nunca he recibido un ascenso en mi vida que no pudiera atribuir directamente al reconocimiento que había obtenido por prestar más y mejor servicio del que se me pagaba. Insisto en la importancia de hacer de este principio un hábito para que el empleado pueda alcanzar un puesto más alto, con una mayor remuneración, por la razón de que este curso será estudiado por miles de hombres y mujeres jóvenes que trabajan para otros. Sin embargo, el principio se aplica al empresario o al profesional, al igual que al empleado. La ley de los rendimientos crecientes. Comencemos nuestro análisis mostrando cómo la naturaleza emplea esta ley en favor de los cultivadores de la tierra. El agricultor prepara cuidadosamente la tierra, luego siembra su trigo y cuando menos se espera, la ley de los rendimientos crecientes le devuelve la semilla que ha sembrado, pero con un incremento múltiple. Si no fuera por esta ley, el hombre perecería, porque no podría hacer que la tierra produjera suficiente alimento para su existencia. No se obtendría ninguna ventaja al sembrar un campo de trigo si el rendimiento de la cosecha no fuera mayor que el que se sembró. Con este consejo vital de la naturaleza, procedamos a apropiarnos de la ley de los rendimientos crecientes, aprendiendo a aplicarla en el servicio que prestamos, con el fin de que produzca frutos en abundancia, superando la expectativa del esfuerzo realizado. En primer lugar, subrayemos el hecho de que no hay engaños en relación con esta ley, aunque bastantes parecen no haber aprendido esta gran verdad, y a juzgar por el número de personas que gastan todos sus esfuerzos en tratar de conseguir algo a cambio de nada, o algo por menos de su verdadero valor. Otro rasgo notable y digno de mención de la ley es el hecho de que puede ser utilizada por quienes compran servicios con tan grandes rendimientos como quienes los prestan, por lo cual no hay más que estudiar los efectos de la famosa escala de salarios mínimos de $5 al día de Henry Ford, que inauguró hace algunos años. Aquellos que están familiarizados con los hechos dicen que el señor Ford no estaba jugando el papel de un filántropo cuando inauguró esta escala de salario mínimo, sino que, por el contrario, simplemente estaba aprovechando un principio comercial sólido que probablemente le ha dado mayores ganancias, tanto en dólares como en buena voluntad. Al incrementar los salarios, recibió más servicio y mejor servicio de lo que se esperaba. De un plumazo, mediante la inauguración de esa política de salario mínimo, Ford atrajo a la mejor mano de obra del mercado y valoró el privilegio de trabajar en su planta. Tengo buenas razones para creer que esta política permitió a Ford reducir el coste de la supervisión, porque el empleo en su planta se hizo tan deseable que ningún trabajador querría correr el riesgo de perder su puesto, ya sea por ser poco empático o mecanizado al momento de prestar un servicio. Cuando otros empresarios se veían obligados a depender de una costosa supervisión para obtener el servicio deseado, Ford obtenía el mismo o mejor servicio por el método menos costoso de otorgar una retribución extra en su planta,
Marshall Field fue probablemente el principal comerciante de su tiempo, y la gran tienda de Field, en Chicago, se mantiene hasta hoy como un monumento a la capacidad para aplicar la ley de los rendimientos crecientes. Una clienta compró un costoso vestido en la tienda Field, pero no lo usó. 2 años después, se lo regaló a su sobrina como obsequio de bodas. La sobrina devolvió tranquilamente el talle a la tienda Field y lo cambió por otra mercancía, a pesar de que ya no se usaba, pues estaba pasado de moda. La tienda Field no solo aceptó el vestido, sino que, lo que es más importante, lo hizo sin ponerse a discutir. Por supuesto, no había ninguna obligación, ni moral, ni legal, por parte de la tienda de aceptar la devolución del vestido en esa fecha tardía, lo que hace que la transacción sea aún más significativa. El vestido tenía un precio original de $50. Tuvo que ser puesto en el mostrador de ofertas y se vendió por lo que fuera. El estudiante agudo de la naturaleza humana comprenderá que la tienda Field no solo no perdió nada con el vestido, sino que se benefició de la transacción en medida que no puede medirse en simples dólares. La mujer que devolvió el vestido sabía que no tenía derecho a una rebaja. Por lo tanto, cuando la tienda le dio aquello a lo que no tenía derecho, la ganó como cliente permanente. Pero el efecto de la transacción no terminó aquí, sino que solo empezó. Porque esta mujer difundió por todas partes la noticia del trato justo que había recibido en la tienda Field. Fue la comidilla de las mujeres de su entorno durante muchos días, y la tienda Field recibió más publicidad de la transacción de la que podría haber comprado de cualquier otra manera con 10 veces el valor del vestido. El éxito de la tienda Field se basó en gran medida en la comprensión de Marshall Field de la ley de los rendimientos crecientes, que le llevó a adoptar, como parte de su política comercial, el lema «El cliente siempre tiene razón». Cuando usted hace solo aquello por lo que se le paga, no hay nada fuera de lo común que atraiga comentarios favorables. Pero, cuando usted voluntariamente hace más de aquello por lo que se le paga, su acción atrae la atención desfavorable de todos los que se ven afectados por la transacción, y da un paso más hacia el establecimiento de una reputación que hará que la ley de los retornos crecientes trabaje a su favor, ya que esta reputación creará una mayor demanda de sus servicios. Carol Downs entró a trabajar para W.C. Durant, el fabricante de automóviles, en un puesto menor. Ahora es la mano derecha del señor Durant y el presidente de una de sus empresas distribuidoras de automóviles. Ascendió a esta rentable posición únicamente con la ayuda de la ley de los remordimientos crecientes, que puso en funcionamiento prestando un servicio que excedía el valor de lo que se le pagaba. En una reciente visita al Dr. Downs, le pedí que me contara cómo había conseguido ascender tan rápidamente. En unas breves frases me contó toda la historia. Cuando empecé a trabajar con el señor Durant, dijo, me di cuenta de que siempre se quedaba en la oficina después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Y me propuse quedarme allí también. Nadie me pidió que me quedara, pero pensé que alguien debía estar allí para ayudar al señor Durant en lo que pudiera necesitar. A menudo buscaba a alguien que le llevara un archivo de cartas o que le prestara algún otro servicio trivial, y siempre me encontraba allí, dispuesto a servirle. Se acostumbró a llamarme. Esa es toda la historia. Se ha acostumbrado a llamarme. Vuelve a escuchar esa frase, porque está llena de significado y es de una riqueza sin igual. ¿Por qué el señor Durant se acostumbró a llamar al señor Downs?
porque el señor Downs se empeñó en hacerse visible y necesario. Se puso deliberadamente en el camino del señor Durant para prestarle su servicio. ¿Le dijeron que lo hiciera? No. ¿Le pagaron por hacerlo? Sí. Le pagaron por la iniciativa de llamar la atención del hombre que podía ascenderlo. Ahora, se hace necesario sugerir que usted tiene la misma oportunidad de hacer uso de la ley de retornos crecientes que tuvo el señor Downs, y aplicarla exactamente de la misma manera que él lo hizo, estando disponible y listo para ofrecer sus servicios en la realización de un trabajo que otros pueden eludir porque no se les paga por hacerlo. Tienes el buen criterio de hacerte tan útil que la persona a la que le vendes tu servicio no puede avanzar sin ti. Uno de los ascensos más ventajosos que he recibido en mi vida se produjo gracias a un incidente que parecía insignificante. Un sábado por la tarde, un abogado, cuya oficina estaba en el mismo piso que la de mi empleador, entró y me preguntó si sabía dónde podía conseguir una taquigrafía para hacer un trabajo que se veía obligado a terminar ese día. Le dije que todos nuestros taquígrafos se habían ido al partido de béisbol y que yo me habría ido si él hubiera llamado 5 minutos más tarde, pero que estaría encantado de quedarme y hacer su trabajo, ya que podía ir a un partido de béisbol cualquier día y su trabajo tenía que estar hecho antes. Hice el trabajo para él, y cuando me preguntó cuánto me debía, le contesté: unos $1,000. Siempre que seas tú. Si fuera para cualquier otra persona, no cobraría nada. Sonrió y me dio las gracias. Cuando hice ese comentario, no pensó que me pagaría $1,000 por el trabajo de esa tarde, pero lo hizo. 6 meses más tarde, cuando ya había olvidado por completo el incidente, volvió a llamarme y me preguntó cuál era mi salario. Cuando se lo dije, me informó que estaba dispuesto a pagarme esos $1,000 que yo había dicho riendo, y lo pagó dándome un puesto en el cual recibía un aumento de $1,000 al año. Inconscientemente, aquella tarde había puesto en práctica la ley del rendimiento creciente en mi favor, al renunciar al juego de la pelota y prestar un servicio que, obviamente, lo hice por el deseo de ser útil y no por una contraprestación económica. No era mi deber renunciar a mi tarde de sábado, pero sí un privilegio para mí. Además, resultó ser un privilegio rentable, porque me proporcionó $1,000 en efectivo y un puesto de mayor importancia que el anterior. El deber de Carol Downs era estar presente hasta la hora habitual de la salida, pero tenía el privilegio de permanecer en su puesto después de que los demás trabajadores se habían marchado. Y fue el buen ejercicio de ese privilegio que le reportó mayores responsabilidades y un salario que le rinde más en un año de lo que habría ganado en toda una vida en el puesto que ocupaba antes de ejercer el privilegio. Llevo más de 25 años pensando en este privilegio de prestar más y mejor servicio que aquel por el que se nos paga, y mis pensamientos me han llevado a la conclusión de que una sola hora dedicada cada día a prestar un servicio por el que no se nos paga puede hacer que se obtengan mayores rendimientos que los que recibimos de todo el resto del día, durante el cual nos limitamos a cumplir con nuestro deber. La ley de los rendimientos crecientes no es una invención mía, ni pretendo el descubrimiento del principio de prestar más y mejor servicio que aquel por el que se nos paga, como medio para utilizar esta ley. Simplemente me apropié de ella después de muchos años de observación cuidadosa de las fuerzas que logran el éxito, al igual que usted se apropiará de ella después de entender su significado. Podrías comenzar este proceso de apropiación ahora mismo, probando un experimento
que puede abrirte fácilmente los ojos y descubrir poderes que no sabías que poseías. Permítanme advertirles, sin embargo, que no intenten este experimento con el mismo espíritu con el que cierta mujer lo hizo en ese pasaje bíblico que dice algo así como que si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza y le dices a aquella montaña que se traslade a otro lugar, se trasladará. Esta mujer vivía cerca de una montaña alta que podía ver desde la puerta de su casa. Por lo tanto, al retirarse esa noche, le ordenó a la montaña que se fuera a otro lugar. A la mañana siguiente, saltó de la cama, corrió a la puerta y miró hacia afuera, pero la montaña seguía allí. Entonces dijo, «Justo lo que esperaba. Sabía que estaría ahí». Te voy a pedir que te acerques a este experimento con plena fe en que marcará tu vida. Voy a pedirte que hagas del objeto de este experimento la remoción de una montaña que está en el lugar donde debería estar tu templo del éxito, porque nunca podrá estar hasta que hayas removido la montaña. Puede que nunca hayas notado una, pero estará ahí, en tu camino, a menos que la hayas descubierto y eliminado. ¿Y qué es esa montaña?, preguntarás. Es la sensación de que te han engañado sin apreciar todo el servicio que has prestado. Esto puede estar expresándose inconscientemente y destruyendo los cimientos de tu templo del éxito, de distintas formas que no has observado. El éxito debe ser atraído mediante la comprensión y la aplicación de leyes que son tan inmutables como la ley de la gravedad. No se puede arrinconar y capturar como si se estuviera cazando. Por esta razón, se le pide que realice el siguiente experimento con el fin de familiarizarse con la ley de los rendimientos crecientes. El experimento. Durante los próximos 6 meses, dedícate a prestar un servicio útil, al menos a una persona cada día, por el que no esperes ni aceptes una remuneración económica. Acércate a este experimento con la fe de que descubrirás para tu uso una de las leyes más poderosas que te acercará al logro del éxito duradero. La prestación de este servicio puede adoptar más de una veintena de formas. Por ejemplo, puedes prestarlas a una o varias personas concretas, o puedes prestarlas a su empleador, en forma de trabajo que se realiza fuera de horario. También puede prestarse a personas totalmente desconocidas, a las que no se espera volver a ver. No importa a quién prestes este servicio, siempre que lo hagas con voluntad y con el único propósito de beneficiar a los demás. Si llevas a cabo este experimento con la actitud mental adecuada, descubrirás que todo servicio prestado recibirá una recompensa. La causa y el efecto, los medios y los fines, la semilla y el fruto, no pueden separarse, dice Emerson. Porque el efecto ya florece en la causa, el fin preexiste en los medios y el fruto en la semilla. Los hombres sufren toda su vida bajo la tonta superstición de que pueden ser engañados. Pero es tan imposible que un hombre sea engañado por alguien que no sea él mismo, como que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. La naturaleza y el alma de las cosas toman sobre sí la garantía del cumplimiento de todo contrato, de modo que el servicio honesto no puede ocasionar una pérdida. Antes de comenzar el experimento que te han pedido, lee el ensayo de Emerson sobre la compensación, pues te ayudará mucho a entender por qué haces el experimento. Tal vez ya hayas leído Compensación. Vuelve a leerlo. Uno de los fenómenos extraños que observarás sobre este ensayo puede encontrarse en el hecho de que cada vez que lo lea, descubrirá nuevas verdades que no notó en las lecturas anteriores. Hace unos años,
me invitaron a pronunciar el discurso de graduación ante los estudiantes de un colegio oriental. Durante mi discurso, hablé extensamente y con todo el énfasis de que disponía sobre la importancia de prestar más y mejor servicio por el que se nos paga. Después del discurso, el presidente y el secretario de la universidad me invitaron a almorzar. Mientras comíamos, el secretario se dirigió al presidente y le dijo: «Acabo de descubrir lo que hace este hombre. Se está posicionando en la delantera, ayudando primero a otros a salir adelante». En esa breve declaración, había personificado la parte más importante de mi filosofía sobre el tema del éxito. Es literalmente cierto que se puede triunfar más rápido ayudando a otros a hacerlo. Hace unos 10 años, cuando me dedicaba al negocio de la publicidad, construí toda mi clientela mediante la aplicación de los fundamentos en los que se basa esta lección. Al incluir mi nombre en la lista de seguimiento de varias empresas de venta por correo, recibía sus folletos de ventas. Cuando recibía uno que creía que podía mejorar, me ponía a trabajar en ella y la mejoraba, y luego la devolvía a la empresa que me la había enviado, con una carta en la que decía que no era más que una insignificante muestra de lo que podía hacer, y había muchas otras buenas ideas de dónde provenía esa, y que estaría encantado de prestar un servicio regular por una cuota mensual. Desde entonces, han pedido mis servicios reiteradas veces. En una ocasión, recuerdo que una firma fue tan deshonesta como para apropiarse de mi idea y utilizarla sin pagarme por ella. Pero esto resultó ser una ventaja para mí. Un miembro del bufete que estaba familiarizado con la transacción inició otro negocio. Y como resultado del trabajo que ya había realizado para sus antiguos socios, por el que no se me pagó, me contrató para que le sirviera, sobre una base que me pagaba más del doble de la cantidad que había obtenido en el bufete en el que no me pagaron. Así, la ley de la compensación me devolvió, y con intereses, lo que había perdido por prestar servicio a sujetos deshonestos. Hace varios años, me invitaron a dar una conferencia ante los estudiantes de la escuela Palmer, en Davenport, Iowa. Mi representante hizo los arreglos necesarios para que aceptara la invitación bajo los términos regulares vigentes en ese momento, que eran $5,000, incluyendo la conferencia y mis gastos de viaje. Cuando llegué a Davenport, encontré un comité de recepción esperándome en el depósito, y esa noche me dieron una de las más cálidas bienvenidas que había recibido durante mi carrera pública. Conocí a muchas personas de las que obtuve datos valiosos que me resultaron útiles. Por eso, me pidieron que hiciera mi cuenta de gastos para que la escuela me diera un cheque. Les dije que había recibido mi paga, la cual para mí fue todo lo que había aprendido mientras estaba allí. Rechacé los honorarios y regresé a mi oficina, sintiéndome bien recompensado por la experiencia. A la mañana siguiente, el Dr. Palmer se presentó ante los 2,000 alumnos de su escuela y anunció lo que yo había dicho acerca de sentirse recompensado por lo que había aprendido. Y añadió: «En los 20 años que llevo dirigiendo esta escuela, he tenido decenas de oradores que se han dirigido al alumnado, pero esta es la primera vez que conozco a un hombre que rechaza sus honorarios porque considera que se le han retribuido sus servicios de otras maneras. Este hombre es el editor de una revista nacional, y les aconsejo a cada uno de ustedes que se suscriban a esa revista, porque un hombre como este debe tener mucho de aquello que cada uno de ustedes necesitará cuando salga al campo laboral y ofrezca sus servicios». A mediados de esa semana,
había recibido más de $6,000 por suscripciones a la revista de la que era editor. Y durante los 2 años siguientes, esos mismos 2,000 estudiantes y sus amigos generaron más de $50,000 por suscripciones. Dígame, si puede, ¿cómo o dónde podría haber invertido $100,000 de forma tan rentable como esta, negándome a aceptar mi cuota de $100,000 y poniendo así la ley de los rendimientos crecientes a trabajar a mi favor? Pasamos por 2 periodos importantes en esta vida. Uno es aquel periodo durante el cual estamos reuniendo, clasificando y organizando el conocimiento. Y el otro es aquel periodo durante el cual estamos luchando por el reconocimiento. Primero debemos aprender a hacer lo que requiere más esfuerzo del que la mayoría está dispuesto a poner en el trabajo. Pero, después de haber aprendido lo que puede ser de utilidad para los demás, todavía nos enfrentamos al problema de convencerlos de que podemos servirles. Una de las razones más importantes por las que debemos estar dispuestos a prestar un servicio es el hecho de que cada vez que lo hacemos, ganamos con ello otra oportunidad de demostrar a alguien que tenemos capacidad. Damos un paso más para obtener el reconocimiento necesario que todos debemos tener. En lugar de decir al mundo, muéstrame el color de tu dinero y te mostraré lo que puedo hacer. Invierte la regla y di, déjame mostrarte el color de mi servicio para que pueda echar un vistazo al color de tu dinero si te gusta mi servicio. En 1917, cierta mujer que se acercaba a los 50 años de vida trabajaba como taquígrafa con un sueldo de $15 a la semana. A juzgar por el salario, no debía ser muy competente en ese trabajo. Ahora, fíjate en este cambio. El año pasado, esta misma mujer recaudó un poco más de $100,000 en el rubro de las conferencias. Se pregunta, ¿qué es lo que ha cerrado ese enorme abismo entre estas 2 posibilidades de ganancia? Yo le respondo, el hábito de realizar más y mejor servicio que el que se le pagó, aprovechando así la ley de los rendimientos crecientes. Esta mujer es muy conocida en todo el país, ya que ahora es una destacada conferenciante sobre el tema de la psicología aplicada. Permítanme mostrarles cómo aprovechó la ley de los rendimientos crecientes. Primero va a una ciudad y da 15 conferencias gratuitas. Pueden asistir todos los que quieran, sin dinero y sin precio. Durante estas 15 conferencias, tiene la oportunidad de venderse a su público. Y al final de la serie anunciada, la formación de una clase por la que cobrará $25 por estudiante. Esto es todo lo que hay en su plan. Donde ella cobra una pequeña fortuna por un año de trabajo, hay decenas de profesores mucho más competentes que apenas obtienen lo suficiente para pagar sus gastos, simplemente porque aún no se han familiarizado con los fundamentos en los que se basa esta lección, como lo ha hecho ella. Ahora, me gustaría que se detuviera aquí y respondiera a esta pregunta. Si una mujer de 50 años, que no tiene ninguna cualidad extraordinaria, puede aprovechar la ley del remordimiento creciente y hacer que la eleve desde el puesto de taquigrafía con $15 a la semana hasta el del conferenciante con más de $100,000 al año, ¿por qué no puedes aplicar esta misma ley para que te dé ventajas que ahora no posees? Debes averiguar cómo puedes aplicar esta ley de la mejor manera posible. No pases por alto la pregunta, al menos date un gusto de intentar responderla. En otras palabras, no olvides que al evadir una cuestión que afecta vitalmente tu futuro, la culpa será tuya.
puedes dejar de lado esta lección después de escucharla, y es tu elección hacerlo, sin intentar sacar provecho de ella. Pero si lo haces, nunca más podrás mirarte en un espejo sin que te persiga la sensación de que te has engañado a ti mismo. Esta lección establece claramente la necesidad de tomar la iniciativa, seguirla con una acción decidida y hacer más de lo que te pagan por hacer. Si grabas los fundamentos de estas lecciones en tu conciencia, serás una persona distinta. Y hago esta afirmación independientemente de quién seas o cuál sea tu vocación. Si este lenguaje sencillo te ha hecho enfadar, me alegro, pues indica que puedes ser conmovido. Ahora, si quieres beneficiarte del consejo de alguien que ha cometido más errores que tú y por ello ha aprendido algunas de las verdades fundamentales de la vida, aprovecha esta ira y enfócala en ti mismo hasta que te impulse a prestar el servicio del que en verdad eres capaz. Si lo haces, podrás cobrar el rescate de un rey como recompensa. Ahora vamos a prestar atención a otra característica importante de este hábito de realizar un mejor servicio por el que se nos paga. A saber, el hecho de que podemos desarrollar este hábito sin pedir permiso para hacerlo. Este servicio puede ser prestado por iniciativa propia, sin el consentimiento de ninguna persona. No tienes que consultar a aquellos a quienes prestas servicio, pues es un privilegio sobre el que tienes todo el control. Si bien hay muchas cosas que podrías hacer para promover tus intereses, la mayoría de ellas requieren la cooperación o el consentimiento de otros. Si prestas menos servicios de los que te pagan, debes hacerlo con el permiso del comprador de servicio, o el mercado para tu servicio no encontrará un lugar. Quiero que entiendas todo el significado de este derecho que tienes para prestar más y mejor servicio por el que se te paga, porque esto pone directamente sobre tus hombros la responsabilidad de prestar tal servicio, y si no lo haces, no tienes una excusa para ofrecer si fracasas en el logro de tu objetivo principal en la vida. Una de las verdades más esenciales y a la vez más duras que he tenido que aprender es que cada persona debe ser su propio maestro de ceremonias. Todos somos buenos creadores de excusas para disimular nuestras carencias. No buscamos los hechos y las verdades tal y como son, sino como queremos que sean. Preferimos las palabras melosas de adulación a las de la verdad fría e imparcial. Además, nos levantamos en armas contra los que se atreven a desvelar la verdad. Una de las verdades más severas que recibí al principio de mi carrera pública fue saber que los hombres siguen siendo crucificados por el alto crimen de decir la verdad. Recuerdo una experiencia que tuve hace unos 10 años, con un hombre que había escrito un libro para anunciar su escuela de negocios. Me entregó su libro y me pagó para que lo revisara y le diera mi sincera opinión sobre él. Revisé el libro con gran cuidado y luego cumplí con mi deber mostrándole los puntos en los que creía que el libro era débil. Aquí aprendí una gran lección, pues aquel hombre se enfadó tanto que nunca me ha perdonado que fuera transparente. Al pedirme que le dijera qué crítica tenía que hacer al libro, lo que en realidad quería era que le dijera qué veía en el libro que lo pudiera halagar. Así es la naturaleza humana. Adulamos en lugar de decir la verdad. Lo sé porque soy humano. A decir verdad, entiendo que nadie está preparado para oír el más cruel de todos los golpes que estoy obligado a infligir. Sugerirle que no lo ha hecho tan bien como podría haberlo hecho, por la sencilla razón de que no ha aplicado una cantidad suficiente de la verdad expuesta en la lección 8 sobre el autocontrol para cargar con sus propios errores y deficiencias.
Si pagaras $100 a alguna persona que tuviera la capacidad y el valor para que te despojara de tu vanidad y tu amor por la adulación, permitiendo que veas la parte más débil de tu máscara, el precio sería bastante razonable. Vamos por la vida, tropezando y luchando hasta ponernos de rodillas, haciendo el ridículo y hundiéndonos finalmente en la derrota, en gran parte porque nos descuidamos o nos negamos rotundamente a aprender la verdad sobre nosotros mismos. Desde que descubrí algunas de mis propias debilidades a través de mi trabajo de ayudar a otros a descubrir las suyas, me sonrojo de vergüenza cuando hago una retrospectiva de mi vida y pienso en lo ridículo que debía parecer a los ojos de quienes podían verme como yo no me veía. Si me han pagado para que me adentre en las profundidades de su verdadero yo y haga un inventario introspectivo de lo que hay allí, voy a hacerlo lo más certero posible. No solo te has estado engañando a ti mismo en cuanto a la verdadera causa de tus fracasos del pasado, sino que has tratado de colgar estas causas en la puerta de otra persona. Cuando las cosas no han ido a tu gusto, en lugar de aceptar toda la responsabilidad de la causa, has dicho: que me despidan si se les antoja. No me gusta cómo me tratan. De todos modos iba a dejarlo. No lo niegues. Ahora permíteme susurrarte un pequeño secreto al oído que recogí de la pena y los castigos innecesarios más duros. En lugar de dejar el trabajo porque había dificultades que superar, deberías haberte enfrentado a ellas, y entonces habrías sabido que la vida es solo una larga serie de dificultades y obstáculos que tenemos que dominar. Las aptitudes de un hombre pueden ser tomadas con mucha precisión por la forma en que se adapta a su entorno y se hace responsable de todas las adversidades con las que se encuentra, ya sea que éstas surjan de una causa que estaba bajo su control o no. Ahora bien, si crees que te he sido muy severo, sé compasivo, porque debes saber que he tenido que contagiarme a mí mismo con mayor dureza de la que aplico contigo, con el objeto de conocer la verdad que aquí te transmito para tu uso y guía. Tengo algunos enemigos, gracias a Dios, porque han sido lo suficientemente despiadados como para decir algunas cosas sobre mí, obligando a deshacerme de algunos de mis defectos más graves, principalmente de aquellos que no sabía que poseía. Me he beneficiado de las críticas de estos enemigos sin tener que pagarles sus servicios en dólares, aunque sí lo haya hecho de otras maneras. Sin embargo, no fue hasta hace algunos años que me di cuenta de algunos de mis defectos más evidentes, que me fueron señalados al estudiar el ensayo de Emerson sobre la compensación, particularmente la siguiente cita: nuestra fuerza surge de nuestra debilidad. No hasta que nos disparan duramente, se despierta la indignación que se arma con fuerzas secretas. Un gran hombre siempre estará dispuesto a ser pequeño mientras se eche en el cojín de la ventaja, pues quedará dormido. Cuando es empujado, atormentado, derrotado, tiene la oportunidad de aprender algo. Despierta su ingenio, florece su valentía y aprende su ignorancia. Está curado de la locura del engreimiento, ha conseguido moderación y verdadera habilidad. El hombre sabio siempre se pone del lado de sus agresores. Es más, su interés se une al de ellos, con vistas a encontrar su punto débil. La culpa es más segura que la alabanza. Odio que me defiendan en un periódico. Mientras todo lo que se diga sea en mi contra, siento una cierta seguridad de éxito. Pero en cuanto se dicen palabras melosas de alabanza sobre mí, me siento como uno que yace desprotegido ante sus enemigos. Estudia esto.
la filosofía del inmortal Emerson, pues puede servir como una fuerza modificadora que templará tu metal y te preparará para las batallas de la vida, como el carbono templa el acero. Si eres una persona muy joven, necesitas estudiarlo aún más, pues a menudo se requiere la severa realidad de muchos años de experiencia para prepararse a asimilar y aplicar esta filosofía. Es mejor que entiendas estas grandes verdades como resultado de mis experiencias, que verte obligado a recogerlas de las fuentes menos comprensivas de la fría realidad. La vida es una maestra que no conoce favoritos, porque al yo haber sufrido para aprender y compartir contigo mis errores y mis aciertos, lo que estoy haciendo es mostrarte que eres mi favorito, lo que me recuerda, en cierto modo, los tiempos en que mi padre solía cumplir con su deber conmigo, comenzando siempre con este poco de filosofía alentadora. Hijo, esto me duele más a mí que a ti. Así pues, nos acercamos al final de esta lección, sin haber agotado las posibilidades del tema. Es más, sin haber rascado más que la superficie del mismo. Me viene a la mente la historia de un romance de hace mucho tiempo, a través de la cual puedo dejar en tu mente la importancia principal de esta lección. Esta historia tuvo su escenario en la ciudad de Antioquía, en la antigua Roma, hace 2000 años, cuando la gran ciudad de Jerusalén y toda la tierra de Judea estaban bajo el talón opresor de Roma. La figura estelar de la historia era un joven judío llamado Ben-Hur, que fue acusado falsamente de un crimen y condenado a trabajos forzados. Encadenado a un banco de la galera y obligado a tirar fatigosamente de los remos, Ben-Hur desarrolló un cuerpo poderoso. Pocos sabían sus torturadores que de su castigo surgiría la fuerza con la que un día conseguiría su libertad. Quizás el propio Ben-Hur no tenía esas esperanzas. Entonces llegó el día de las carreras, el día que rompería las cadenas que lo ataban y le darían su libertad. Un grupo de caballos estaba sin conducir. Desesperado, el dueño buscó la ayuda del joven esclavo por sus poderosos brazos y le rogó que ocupara el lugar del conductor desaparecido. «¡Mira! ¡Mira esos brazos! ¿De dónde los has sacado?», gritaron los espectadores cuando Ben-Hur tomó las riendas. «Al remo de la galería», respondió Ben-Hur. La carrera había comenzado. Con esos poderosos brazos, Ben-Hur condujo tranquilamente a ese grupo de caballos hacia la victoria, la cual le valió la libertad. La vida en sí misma es una gran carrera de carros, y la victoria es solo para aquellos que han desarrollado la fuerza de carácter y la determinación para ganar. Lo que importa es que desarrollemos esta fuerza a través del cruel confinamiento al remo de la galera, siempre que la utilicemos para que nos lleve, finalmente, a la victoria y a la libertad. Es una ley invariable que la fuerza surge de la resistencia. Si nos compadecemos del pobre herrero que se pasa el día blandiendo un martillo de 5 libras, también debemos admirar el maravilloso brazo que desarrolla al hacerlo. Debido a la doble constitución de todas las cosas, en el trabajo como en la vida, no puede haber trampas, dice Emerson. El ladrón se roba a sí mismo, el estafador se estafa a sí mismo, porque el verdadero precio del trabajo es el reconocimiento y la virtud, de los cuales la riqueza y el crédito son signos. Los signos, como el papel moneda, pueden ser adulterados, pero lo que representan, es decir, el conocimiento y la virtud, no pueden ser falsificados o robados. Henry Ford recibe 15,000 cartas a la semana de personas que le suplican una parte de su riqueza. Sin embargo,
qué pocas de esas pobres almas ignorantes entienden que la verdadera riqueza de Ford no se mide por los dólares que tiene en el banco, ni por las fábricas que posee, sino por la reputación que se ha ganado mediante la prestación de un servicio útil a un precio razonable. ¿Y cómo se ganó esa reputación? Desde luego, no prestando el menor servicio posible y cobrando por él todo lo que pueda robar a los compradores. La propia urdimbre de la filosofía empresarial de Ford es esta: dar a la gente el mejor producto al menor precio posible. Cuando otros fabricantes de automóviles suben sus precios, Ford baja los suyos. Cuando bajan los salarios, Ford los aumenta. ¿Qué ha ocurrido? Ford ha colocado la ley de los rendimientos crecientes de forma tan efectiva que se ha convertido en el hombre más rico y poderoso del mundo. Oh, ustedes, buscadores insensatos y miopes de la riqueza, que vuelven de la persecución diaria con las manos vacías, ¿por qué no toman una lección de hombres como Ford? Estoy terminando esta lección en la víspera de Navidad. En la habitación contigua a mi estudio, nuestros hijos están decorando su árbol de Navidad, y el ritmo de sus voces cae como música en mis oídos. Están felices, no solo por lo que esperan recibir, sino por la razón más profunda de que tienen regalos escondidos que desean dar. Desde la ventana de mi estudio, puedo ver a los hijos de los vecinos mientras ellos también se dedican alegremente a preparar este maravilloso acontecimiento. En todo el mundo civilizado, millones de personas se preparan para celebrar el nacimiento del príncipe de la paz que, más que ningún otro hombre, expuso las razones por las que es más bendito dar que recibir, y por las que la felicidad duradera no proviene de la posesión de riquezas materiales, sino de la prestación de servicios a la humanidad. Parece una extraña coincidencia que la finalización de esta lección haya ocurrido en la víspera de Navidad. Sin embargo, me alegro de que así sea. Ello porque me proporciona la suficiente justificación para recordarles que, en ninguna parte de toda la historia de la civilización, podría haber encontrado un apoyo más fuerte de los fundamentos de esta lección que el que se puede encontrar en el Sermón de la Montaña, en el libro de Mateo. El cristianismo es una de las influencias más grandes y de mayor alcance en el mundo de hoy. Y no necesito disculparme por recordarles que los principios de la filosofía de Cristo están en absoluta armonía con los fundamentos sobre los que, en su mayor parte, se basa esta lección. Cuando veo las cartas de felicidad de los niños y observo las multitudes de compradores navideños que se apresuran, todos con el esplendor del espíritu de dar, no puedo evitar desear que todos los días sean Nochebuena, porque entonces este sería un mundo mejor, en el que la lucha por la existencia se reduciría y el odio estaría prohibido. La vida no es más que un breve lapso de años en el mejor de los casos. Como una vela, nos encendemos, parpadeamos un momento y luego nos apagamos. Si hemos sido colocados aquí con el propósito de acumular tesoros para utilizarlos en una vida que se encuentra más allá de la sombra de la muerte, ¿no es posible que podamos recoger mejor estos tesoros prestando todo el servicio que podamos a todas las personas que podamos, con un espíritu amoroso de bondad y simpatía? Espero que esté de acuerdo con esta filosofía. Aquí debe terminar esta lección, pero de ninguna manera está terminada. Donde yo establezco la cadena de pensamiento, nace tu deber de retomarla y desarrollarla, a tu manera y en tu propio beneficio. Esta lección no fue escrita con el propósito de enseñarte, sino que fue pensada con un medio para hacer que usted
se enseña a sí mismo una de las grandes verdades de la vida. Fue concebida como una fuente de educación, en el verdadero sentido de educar, de sacar, de desarrollar desde el interior aquellas fuerzas de la mente que están disponibles para su uso. Cuando prestas el mejor servicio del que eres capaz, esforzándote cada vez por superar todos tus esfuerzos anteriores, estás haciendo uso de la forma más elevada de educación. Por lo tanto, cuando prestas más y mejor servicio que aquel por el que te pagan, tú, más que nadie, te estás beneficiando del esfuerzo. Solo a través de la prestación de ese servicio se puede alcanzar la maestría en el campo de trabajo elegido. Por esta razón, debes convertir en parte de tu objetivo principal el esforzarte por superar todos los récords anteriores en todo lo que hagas, que esto se convierta en parte de tus hábitos diarios y que lo sigas con la misma regularidad con la que comes. Hazte el propósito de prestar más y mejor servicio que el que se te paga, y antes de que te des cuenta de lo que ha pasado, descubrirás que el mundo te necesita. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido en esta lección? Esta lección no puede tener ningún valor para ti si no te mueves a adoptar y utilizar los conocimientos que te ha aportado. El conocimiento se convierte en poder solo a través de la organización y el uso. No olvides esto. Nunca se puede llegar a ser un líder sin hacer más de lo que se te pide. Y no se puede llegar a tener éxito sin desarrollar el liderazgo en la ocupación elegida. La mente maestra. Un poder que puede traerte lo que quieras en esta tierra. El éxito se consigue mediante la aplicación del poder. Existen dos formas de poder. Está el poder físico, producido por la naturaleza, pasible de ser aprovechada por el hombre. Pero tenemos una forma de poder mucho más intensa, producida por la coordinación armoniosa del pensamiento en la mente del hombre. Céntrense en la palabra armoniosa. Al reflexionar sobre ella, obtendrá el mayor poder conocido por el hombre. Con la ayuda de la mente, el hombre ha descubierto muchos hechos interesantes sobre la tierra en la que vive, el aire y el éter que llenan el espacio infinito a su alrededor, y los millones de otros planetas y cuerpos celestes que flotan en el espacio. Con la ayuda de un pequeño artilugio mecánico llamado espectroscopio, el hombre ha descubierto una distancia de 1.499.668.620 de kilómetros. La naturaleza de las sustancias de las que está hecho el Sol. Hemos vivido la edad de piedra, la edad de hierro, la edad de cobre, la edad de los fanáticos religiosos, la edad de la investigación científica, la edad industrial y entramos ahora en la edad del pensamiento. De los despojos de las épocas más oscuras por las que ha pasado el hombre, ha guardado mucho material que es un buen alimento para el pensamiento. Mientras que durante más de 10.000 años ha hecho estragos la batalla entre la ignorancia y la superstición, por un lado, y la inteligencia, por el otro. El hombre ha recogido algunos conocimientos útiles. Mediante el estudio, el análisis y la comparación, el hombre ha descubierto la grandeza de las cosas materiales del universo, tal como lo representan los soles y las estrellas, algunas de las cuales son más de 10 millones de veces más grandes que la Tierra en la que vivimos. Por otra parte,
el hombre ha descubierto la pequeñez de las cosas reduciendo la materia a moléculas, átomos y finalmente a la partícula más pequeña conocida, el electrón. Un átomo es tan inconcebiblemente pequeño que un grano de arena contiene millones de ellos. La molécula está formada por átomos, de los que se dice que son pequeñas partículas de materia que giran unas alrededor de otras, en un circuito continuo, a velocidad del rayo, de forma muy parecida a como la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol en un círculo sin fin. El átomo, a su vez, está formado por electrones que están en constante y rápido movimiento. Así se dice que en cada gota de agua y en cada grano de arena se duplica todo el principio sobre el que opera todo el universo. ¡Qué maravilla! ¡Qué estupendo! ¿Cómo sabemos que estas cosas son ciertas? A través de la ayuda de la mente. Puede hacerse la idea de la magnitud de todo esto la próxima vez que coma un filete de carne, recordando que el filete en su plato, el propio plato y la mesa en la que está comiendo y los cubiertos con los que está comiendo están todos, en última instancia, hechos exactamente del mismo material, los electrones. En el mundo físico o material, tanto si se observa la mayor estrella que flota en los cielos, como el más pequeño grano de arena que pueda encontrar en la Tierra, el objeto que se observa no es más que un conjunto organizado de moléculas, átomos y electrones. El hombre sabe mucho sobre los hechos físicos del universo. El próximo gran descubrimiento científico será el hecho que ya existe de que cada cerebro humano es a la vez una estación emisora y receptora, que cada vibración de pensamiento liberada por el cerebro puede ser recogida e interpretada por todos los demás cerebros que están en armonía o en sintonía con la vibración del cerebro emisor. ¿Cómo adquirió el hombre los conocimientos que posee sobre las leyes físicas en esta tierra? ¿Cómo aprendió lo que ha ocurrido antes de su tiempo y durante su periodo incivilizado? Obtuvo este conocimiento volviendo a las páginas de la Biblia de la naturaleza y viendo allí la evidencia irrefutable de millones de años de lucha entre animales de inteligencia inferior. Al pasar las grandes páginas de piedra, el hombre ha descubierto los huesos, esqueletos, huellas y otras pruebas inconfundibles que la madre naturaleza ha mantenido para su inspección a través de periodos increíbles de tiempo. Ahora el hombre está a punto de dirigir su atención a otra sección de la Biblia de la naturaleza, aquella en la que se ha escrito una historia de la gran lucha mental que ha tenido lugar en el reino del pensamiento. Esta página está representada por el espacio ilimitado que ha recogido y todavía lleva cada vibración de pensamiento que alguna vez fue liberada de la mente del hombre. Esta gran página de la Biblia de la naturaleza no ha podido ser alterada por ningún ser humano. Sus registros son positivos y pronto podrán ser interpretados con claridad. De la autenticidad de la historia escrita en esta página no puede haber ninguna duda. Gracias a la educación, es decir, el despliegue, la extracción y el desarrollo del interior de la mente humana, se está interpretando la Biblia de la naturaleza. En todo el mundo hay probablemente menos de 100 de personas, hoy en día, que saben algo o han oído hablar de la química de la mente, a través de la cual 2 o más mentes pueden mezclarse en un espíritu de perfecta armonía, de tal manera que nazca una tercera mente que posea el poder sobrehumano de leer la historia de la vibración del pensamiento tal como ha sido escrita y existe ahora en los registros imperecederos del espacio-tiempo.
el principio radioeléctrico recién descubierto ha cerrado las bocas de los dudosos tomistas y ha hecho que los científicos corran hacia nuevos campos de experimentación. Cuando salgan de este campo de investigación, nos mostrarán que la mente, tal y como la entendemos hoy, en comparación con la mente del mañana, es lo mismo que comparar la inteligencia de un renacuajo con la de un profesor de biología que haya leído toda la línea de vida animal, desde la ameba hasta el hombre. Ven a visitar a algunos de los hombres poderosos, los cuales están haciendo uso del poder creado a través de la mezcla en un espíritu de armonía entre dos o más mentes. Comenzaremos con 3 hombres muy conocidos por ser hombres de grandes logros en sus respectivos campos de actividad. Sus nombres son Henry Ford, Thomas A. Edison y Harvey Firestone. De los 3, Henry Ford es el más poderoso que vive actualmente en la Tierra, en referencia al poder económico. Se cree que es el más poderoso que jamás haya existido. Tan grande es su poder que puede tener cualquier cosa material que desee. Millones de dólares para él no son más que juguetes, no más difíciles de adquirir que los granos de arena con los que el niño construye castillos de arena. El señor Edison tiene una visión tan aguda de la Biblia de la madre naturaleza que ha aprovechado para el bien del hombre más leyes de la naturaleza que cualquier otro hombre. Fue él quien unió la punta de una aguja y un trozo de cera de tal manera que graban y preservan la voz humana. Fue él quien hizo que el rayo sirviera para iluminar nuestras casas y calles, con la ayuda de la luz incandescente. Fue él quien hizo que la cámara fotográfica grabara y produjera todo tipo de movimiento a través del aparato cinematográfico moderno. Los logros industriales del señor Firestone son tan conocidos que no necesitan ser comentados. Ha hecho que los dólares se multipliquen tan rápidamente que su nombre se ha convertido en una palabra clave en todos los lugares donde se explotan los automóviles. Los 3 hombres comenzaron sus carreras empresariales, profesionales, sin capital y con poca formación de la naturaleza, que suele denominarse educación. Quizá el comienzo del señor Ford fue el más humilde de los 3, maldecido por la pobreza, sin oportunidades educativas y discapacitado por la ignorancia en muchas formas. Ha dominado todo esto en el inconcebiblemente corto periodo de 25 años. Así podríamos describir los logros de 3 conocidos y exitosos hombres de poder. Pero hemos estado tratando solo con los efectos. El verdadero filósofo desea saber algo de la causa que produjo estos efectos deseables. Es de dominio público que Ford, Edison y Firestone son amigos íntimos, que se van al bosque una vez al año para un periodo de recuperación y descanso. Pero no es generalmente conocido que existe entre los 3 hombres un vínculo de armonía del que ha surgido una mente maestra, que está siendo utilizada por cada uno de los 3. Una mente de habilidad sobrehumana, que tiene la capacidad de sintonizar con fuerzas con las que la mayoría de los hombres no están familiarizados. Repitamos la afirmación de que, de la mezcla y armonización de 2 mentes o más mentes, puede producirse una mente que tiene la capacidad de sintonizar las vibraciones del espacio y recoger de esa fuente pensamientos afines sobre cualquier tema. A través del principio de la armonía de las mentes, Ford, Edison y Firestone han creado una mente maestra, que ahora complementa los esfuerzos de cada uno de los 3, y ya sea consciente o inconscientemente,
Esta mente maestra es la causa del éxito de cada uno de los tres. No hay otra respuesta a la obtención de un gran poder y a su éxito de gran alcance en sus respectivos campos de actividad. Y esto es cierto, a pesar que ninguno de ellos puede ser consciente del poder que han creado o de la forma en que lo han hecho. En la ciudad de Chicago viven 6 poderosos hombres conocidos como los 6 grandes. Se dice que son el grupo de hombres más poderoso del Medio Oeste y que sus ingresos combinados suman más de $25 millones al año. Todos los hombres del grupo comenzaron en la más humilde de las circunstancias. Sus nombres son Greeley Jr., propietario del negocio de chicles Greeley, cuyos ingresos se dice que superan los $15 millones al año. John R. Thompson, propietario de la cadena de comedores de autoayuda Thompson. El señor Lasker, propietario de la agencia de publicidad Lord y Thomas. El señor McCullough, que es dueño del mayor negocio de mensajería del mundo. Y el señor Ritchie y el señor Hertz, que poseen el negocio de taxis amarillos del país. No hay nada sorprendente en un hombre que no hace más que convertirse en millonario. Sin embargo, hay algo relacionado con el éxito financiero de estos millonarios que es más que sorprendente, porque es bien sabido que existe entre ellos un vínculo de amistad del que ha surgido la condición de armonía que produce una mente maestra. Estos 6 hombres, ya sea por accidente o por diseño, han mezclado sus mentes de tal manera que la mente de cada uno ha sido complementada por un poder sobrehumano, conocido como una mente maestra. A su vez, esa mente ha traído a cada uno de ellos más ganancias de lo que cualquier persona podría utilizar. La ley sobre la que opera el principio de una mente maestra fue descubierta por Cristo, cuando se rodeó de 12 discípulos y creó el primer club de los 13 del mundo. A pesar de que uno de los 13, Judas, rompió la cadena de equilibrio, se sembró suficiente semilla en la relación armoniosa que existía originalmente entre estas 13 personas para asegurar la continuación de la filosofía más grande de este mundo. Muchos millones de personas creen poseer la sabiduría. De hecho, muchos de ellos la poseen en ciertas etapas elementales, pero ningún hombre puede poseer la verdadera sabiduría sin la ayuda del poder conocido como mente maestra. Y tal mente no puede ser creada sino a través del principio de la mezcla, en armonía de 2 o más mentes. A través de muchos años de experimentación práctica, se ha descubierto que 13 mentes, cuando se mezclan en un espíritu de perfecta armonía, producen los resultados más prácticos. Sobre este principio consciente o inconsciente, se fundan los grandes éxitos industriales y comerciales que tanto abundan en esta época. La palabra fusión se está convirtiendo en una de las más populares en el lenguaje periodístico, ya que no pasa un día sin que se lea sobre alguna gran fusión industrial, comercial, financiera o ferroviaria. Poco a poco, el mundo está empezando a aprender que a través de la alianza amistosa y la cooperación se puede desarrollar un gran poder. Los negocios y las empresas financieras que tienen éxito son los dirigidos por líderes que aplican el principio del esfuerzo coordinado descrito en este artículo. Si quieres ser un gran líder en cualquier empresa, rodéate de otras mentes que puedan mezclarse en un espíritu de cooperación para que actúen y funcionen como una sola. Si puedes captar este principio y aplicarlo, puedes tener,
por tus esfuerzos lo que quieras en esta tierra.